Muchas gracias, señor secretario. A continuación contamos con la presencia del señor Ola Borten Moe, ministro de Petróleo y Energía, quien expondrá la conferencia magistral titulada El modelo petrolero de Noruega, evolución, funcionamiento y beneficios. Con el fin de que se pueda tener una visión completa del papel de la autoridad noruega, se tendrá la sesión de preguntas y respuestas correspondiente a esta sesión al finalizar la segunda ponencia del día. En ese momento se contará con la presencia tanto del ministro como del representante de dicho directorado después de la conferencia que tendremos en un momento, en un tiempo. Para este fin se han preparado unas papeletas, por lo cual se le pide a la audiencia irlas llenando con las preguntas de su interés que se presentarán en la sesión de preguntas y respuestas a continuación. Antes de ceder la palabra al ministro, me permitirá hacer una breve reseña de su trayectoria. El ministro Ola Borten Moe cuenta con estudios de ciencias políticas e historia, así como en agronomía. Fue miembro del Parlamento del Condado de Sør-Trøndelag y miembro del Consejo de la Ciudad de Trondheim. Como miembro del Partido del Centro, ha ocupado los siguientes cargos: vicepresidente del partido, vicepresidente del Comité Directivo del Grupo Parlamentario, primer miembro sustituto del Comité Directivo del Grupo Parlamentario y miembro del Consejo Nacional del mismo partido. Participó como miembro de la Comunidad Noruego-Alemana del Parlamento y fue miembro del Consejo de la Compañía de Manejo de Desechos de Trondheim, miembro del Comité Permanente sobre Gobiernos Locales y Administración Pública, entre otros. Señoras y señores, queda con ustedes el ministro Ola Borten Moe. Muchas gracias. Minister, Your Excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much for señores ministros, damas y caballeros, gracias por su introducción y muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablarles sobre cuestiones importantes de Noruega. De la misma manera, me siento honrado de poder contribuir con la reforma que entiendo que será próxima en estos días. El objetivo del día de hoy es presentarles el modelo de Noruega, cómo funciona, qué pensamos acerca de él, y vamos a empezar en expresarles el contexto histórico, porque finalmente si no lo ponemos en contexto en cuanto se trata de la historia y el desarrollo, sería no tener el panorama general de cómo se encuentran actualmente las cosas. Noruega siempre ha sido un país que ha basado todas sus actividades económicas en recursos naturales. El único momento de la historia en donde no explotamos recursos naturales fue un punto importante, fue durante cuando tuvimos las guerras con Inglaterra y Alemania, pero esto ya no es el caso. Pero estuvimos 500 años unidos con Dinamarca, con Suecia, construyendo un Estado, nuestra cultura y nuestra nación. Empezamos con la industria pesquera, bosques, minerales, electricidad, producción de electricidad, hidrocarburos, y hemos tenido recursos ricos en petróleo y gas. El hecho de que tenemos petróleo y gas es la continuación de nuestra historia en Noruega, donde los recursos naturales han sido sumamente importantes. Esto significa el control nacional ha sido una línea de base para nosotros. En todas estas áreas ustedes van a encontrar legislación, reglas y administración que se han implementado para desarrollar estos recursos para beneficio de las personas y también para que sea posible tener el control nacional
sobre estos recursos. This has led up to Esto nos ha llevado the way that we manage our oil and gas a resources manejar nuestros today. recursos de petróleo y gas. I think the fact that we found oil and gas in 1969, we were already used to handling natural resources. It's an important part of the Esto es una parte historical importante de este contexto histórico. Let me give you a few Permítanme mostrarles numbers. algunas cifras. The oil and gas activities are Las actividades de petróleo y gas son esenciales para el crecimiento financiero de Noruega. Se financia nuestros estados y durante 40 años la producción de petróleo en la plataforma continental ha contribuido del PIB, representa el 23% del valor total. Los ingresos petrolíferos constituyen el 30% de los ingresos gubernamentales y al empezar las actividades petroleras, un gran número ha invertido en desarrollo de nacimientos y instalaciones costa afuera. In 2012 amounted to nearly 29% constituyeron el of the Norwegian total fixed capital investments. In 2012, the petroleum sector represented slightly more than half of Norway's export value. The export of petroleum products accounted for more than $104 billion, and the oil and gas industry creates close to 200,000 jobs. And this is not in a country of Norway's size. We are just about a little bit more than 5 million inhabitants. The developing discoveries, now when developing discoveries, it's important to find optimal social economic development and operation solutions. Local and regional ripple effects from the petroleum activities are important. In Norway, this is also an important part of license to operate and to give the industry the legitimacy it needs to move on forward. In Norway, I think it's also fair and important to say it's a reasonable broad political consensus on the Norwegian petroleum policy. En las políticas petrolero. Esto crea estabilidad y predecibilidad y es importante, esencialmente, por lo menos en términos de la competitividad en la plataforma continental. Les voy a dar un breve panorama de la industria petrolera y de gas. Hemos tenido actividades desde 1965. Tenemos 77 yacimientos en producción. Producimos 2012 1.9 millones barriles de petróleo por día. Vendimos 114.8 millones de metros cúbicos de gas. Tenemos el mayor sistema de oleoductos costa afuera, que consisten en 8,000 kilómetros en el lecho marino. Transportamos gas de los yacimientos a Europa. El gas noruego aplica del 20% del consumo del gas europeo. Tenemos 54 compañías que tienen licencia para poder tener actividades en la plataforma continental noruega. Tenemos 42 pozos perforados para exploración en 2012. El nivel de inversión en el año 2012 fue de 172.5 mil millones de dólares. Hemos producido alrededor de 40% de los recursos, pero tenemos un gran desafío en cuanto a la producción petrolera en México. Tenemos en los últimos 20 años
y actualmente producimos 1.1 millón barriles, en el 2011 3.1. Sin embargo, ha habido un incremento en la producción de gas. Entonces, si vemos la producción total de la plataforma continental, es algo estable durante la última década. Actualmente somos el séptimo productor más grande de líquidos de petróleo y es el mayor exportador de gas en el mundo. Muchas gracias. Permítanme presentarles una revisión de cómo se organiza el sector petrolero en Noruega. La responsabilidad estriba en el ministro de Petróleo y Energía. Hay algunas otras secretarías involucradas, como los directorados y otras entidades. Esta división particular de responsabilidades es única. El Directorado de Petróleo noruego es nuestro brazo técnico. Nos da el apoyo principalmente relacionado con los estimados de recursos, la geología y la ingeniería. Gasco es responsable de transportar el gas de los yacimientos a los mercados. Es un sistema independiente de operadores en la red de oleoductos que me he referido, 8,000 kilómetros en lecho marino. El petróleo el gobierno es parcialmente dueño del petróleo en Noruega. En Noruega los ministros tienen toda la responsabilidad del sector y también tienen todo el apoyo subyacente de su trabajo, como pueden ver en la diapositiva. Esto significa que el ministro del Ambiente es responsable de las emisiones liberadas al aire. También el ministro de Trabajo también se encarga de la salud, seguridad y ambiente en cuanto a los trabajadores. También el ministro de Pesca y Asuntos Costeros y también el ministro de Finanzas. Tiene dos funciones. Es el responsable de recolectar los impuestos en la industria petrolera y también el gasto de todos los ingresos petroleros de acuerdo al presupuesto fiscal y administra el fondo de pensiones del gobierno. En Macondo, después de Macondo, vimos un gran interés de Estados Unidos en la manera como hemos organizado nuestro sector. Algunos otros ejemplos que se introdujeron en Estados Unidos después de Macondo están en línea con el sistema noruego. El principio será manejado para el beneficio de toda la sociedad noruega como un todo. El derecho de todos los depósitos petroleros submarinos es conferido al Estado. Nuestros recursos y las compañías que tengan propiedad de estos recursos después de la instalación, después van a tener todo el derecho para disponer de los recursos de capital. Entonces, finalmente, a través de compensación de impuestos, el objetivo es maximizar la creación de valor a través de las licencias, el manejo de recursos, desarrollo industrial y desarrollo e investigación. Un alto enfoque y atención continua en el ambiente. Esta es la base para todas las actividades y las autoridades y la población deben poder confiar las actividades de petróleo y que se lleven a cabo de una manera sustentable y segura.
Además de estos principios, también tenemos otros principios relacionados al manejo de recursos. La industria necesita un marco de referencia para pueda ser aceptable a nivel comercial. Los ministros en el negocio petrolero y de gas se enfrentan a incertidumbres. No hay estabilidad en los contratos y debe de esto ser minimizado. La predecibilidad y la transparencia es importante para las compañías involucradas, aún con la participación tan enorme que tiene el gobierno. Noruega es competitiva ya que tiene un marco de referencia estable y sus recursos naturales. Claridad de las diferentes funciones del Estado en el sector petrolero es esencial. También tenemos ingresos a través de impuestos y todos el interés financiero directo gubernamental. El Estado tiene propiedad en Statoil, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y de Oslo. La función del Estado como propietario de Statoil debe estar separado de la administración de los recursos. Estamos trabajando para atraer compañías que tengan experiencia a nivel internacional. En esta aventura no habría sido posible sin la presencia de las compañías extranjeras. Cuando empezó la aventura a finales de los 60 y a principios de los 70, Noruega no poseía experiencia en cuanto a sus actividades petroleras. Las compañías extranjeras son extranjeras y fueron una necesidad y resultó ser una estrategia exitosa. Tenemos en la plataforma continental un laboratorio y una industria de abastecimiento se creó. Esta industria está compitiendo exitosamente. En cuarto lugar, el control nacional es esencial. Para poder lograr esto, se necesita un servicio educado que sea transparente y predecible en la manera como el gobierno hace su negocio, junto con la involucración del gobierno en las actividades petroleras. Les voy a explicar un poco más esto en detalle. No está permitido llevar ninguna actividad de petróleo sin la autorización previa. Así que no es legal abrir ninguna actividad o comenzar alguna actividad sin la autorización. Tenemos un manejo gradual de abrir las nuevas áreas y las nuevas actividades, y esto se está haciendo desde 1965. Nos hemos movido poco a poco al norte y a buscar nuevas áreas para la exploración y el trabajo de la industria. La última vez que el Parlamento decidió abrir una nueva área fue en 1994. Esto se ha hecho gradualmente. En el presente, tenemos dos procesos que están ahorita en curso. Uno es para el mar de Barents, donde se van a dar nuevas exploraciones en este verano. Esto está en el Parlamento actualmente y también las áreas alrededor. Pero, como les mencioné, esto no está actualmente llevándose a cabo. La última vez que se dio un permiso fue en 1994, como les acabo de decir. Esto nos ha dado un conocimiento geológico y nuevos desarrollos para nuestras actividades y para abrir las nuevas áreas. Algunas cosas que les quisiera mencionar sobre las licencias. Este sistema es un sistema que se basa en un sistema discrecional. Utilizamos las compañías como agentes
para crear valores. Como es el caso en nuestro proceso actual, hemos tenido exploración gradual y estas son nuestras palabras clave en nuestro sistema. Tenemos dos procesos diferentes, pero los más importantes es que se conducen cada 2 años. Y quisiera anunciar que ahora se va a dar la licencia número 22 este verano y la otra será en 2 años. Y antes de que se anuncie esta licencia, hay un proceso de nominación. En este proceso, las compañías petroleras se eligen dependiendo de si son interesantes o presentan alguna propuesta importante y después de eso se hace una evaluación, nosotros la hacemos y se anuncia los candidatos. Esto es una audiencia pública per se, es un programa en el que también participan diferentes ONGs, a veces, y también dan su opinión. Y esto se hace antes de que el gobierno tome una decisión sobre qué compañías van a aplicar al proceso. Ya después se da el proceso de aplicación con las compañías seleccionadas y se hacen grupos de compañías. Una licencia de producción tiene derechos exclusivos de explorar áreas de petróleo y perforación en el área especificada. Esto concierne al dueño y después se da una participación proporcional de la producción de petróleo. La garantía de las licencias de producción se basa en el conocimiento geológico, los expertos técnicos, fortaleza financiera, experiencia en general con las compañías petroleras. Las compañías petroleras compiten para obtener esta licencia. Y la garantía de la licencia se da en una base específica. Las concesiones se dan a través de un proceso basándonos en los diferentes puntos que les mencioné y el llenar los requisitos que buscamos. Y esto nos ha resultado muy exitoso. Hay una pluralidad de ideas y diferentes balances en estas licencias. Tenemos un grupo de compañías que buscamos que nos aseguren que van a tener una buena ejecución de las actividades. Todo esto con la idea de maximizar la licencia y su ejecución. Este proceso se comparte entre los licenciados o las personas que reciben la licencia en coordinación con las personas interesadas o las partes involucradas, además de empresas conjuntas. Esto se maneja también con lo que les mencionaba del interés directo financiero del gobierno o SDFI por sus siglas. Y tenemos 2 recursos muy importantes: los ingresos, los impuestos. Podemos ver que esto es un punto muy importante porque los dividendos que comienzan en una compañía petrolera no son una fuente principal de ingreso para el gobierno, sino principalmente es del impuesto de las compañías y del SDFI o interés directo financiero del gobierno. Además, también tenemos otros impuestos adicionales relativamente pequeños, pero que contribuyen igual. Déjenles comento un poco sobre nuestro sistema de tributación. Hay un maravilloso trabajo de retorno en nuestros recursos. El petróleo y el gas representan un 50%.
de los impuestos o de nuestros impuestos empresariales, como le llamamos nosotros, y en general un 78% del ISR. 78% es el nivel de impuestos que las compañías petroleras operan en la plataforma continental. Nuestro sistema de tributación es neutral, nuestros proyectos son rentables antes del impuesto. El sistema de tributación ha sido muy estable y ha dado predecibilidad también a las compañías, lo que es muy importante. Y este sistema se basa en las compañías. No tenemos un trabajo arbitrario, tenemos una consolidación fija en nuestros precios y en nuestras compañías multilaterales y la manera en que se opera. Hay bonos. Investments are depreciated at a high rate, tenemos una depreciación de 6 años. And losses can be carried forward with interest. Para las inversiones. La neutralidad de la compañía tiene un incentivo para maximizar el valor. Esto quiere decir que el sistema tributario trabaja en conjunto con todas las licencias. En el 2005 introdujimos un sistema en el que las compañías no pueden tener déficits de exploración en upfront. Este es un costo para el Estado, pero ha mejorado muchísimo también el efectivo en la fase de exploración en las compañías. Y así las compañías pueden participar en nuevas actividades de la plataforma continental. Esto quiere decir que podemos aumentar el número de pozos de investigación y como resultado de esto, tener un éxito al cubrir nuevos recursos. El gobierno tiene este interés financiero directo o SDFI, y esto quiere decir que se hace una tenencia compartida directamente en el petróleo y el gas, los oleoductos y las plantas. Es un sistema de flujo de efectivo y tenemos una compañía limitada por parte del gobierno en el que se tiene también un manejo en conjunto con la Secretaría de Petróleo y la Secretaría de Finanzas, que se aporta al trabajo conjunto de todo esto y administran el portafolio completo. Esto quiere decir que cuando el Estado participa en las licencias, tenemos también una parte proporcional del costo. Este interés financiero se maneja con el flujo efectivo y el presupuesto del SDFI y su portafolio, que se transfiere al Fondo de Pensiones del Gobierno Global. Este portafolio hoy en día es alrededor de 200,000 millones de pesos. También quisiera mencionar Petoro, que es una compañía limitada al 100% del gobierno y el administrador de negocios del portafolio del SDFI. Tiene alrededor de 70 empleados, así que relativamente es pequeña, no hay dividendos ni pasivos en impuestos. Entonces, tienen fondos año tras año. Las licencias se dan por parte de la Secretaría del Petróleo y en cuanto a las licencias hemos tenido un trabajo constante. Creemos que hay potencial para un gran valor y la creación de este. Acerca de Statoil.
Cuando encontramos el petróleo hace 45 años más o menos en Noruega, hubo un gran debate de cómo lo íbamos a manejar. Si iba a haber un control nacional, había expertos en este debate, compañías también involucradas, y había muchas respuestas, pero las más importantes eran las que se basaban en el manejo de Statoil. Lo primero que el gobierno sugirió fue comprar una participación mayor por parte de una compañía muy importante de aluminio. La respuesta número 2, muy importante, fue crear Statoil en 1972 y en 2007 la parte de Hydro se modificó y hoy Statoil se trata como cualquier otra compañía de la plataforma continental. En el pasado tenían ventajas, pero hoy, conforme han tenido operaciones más globales, también aplican para licencias y pagan impuestos, al igual que cualquier otra compañía. Y los dividendos de Statoil son parte de la participación del gobierno. La Secretaría del Petróleo y de la Energía actúa únicamente como dueño. Tenemos alrededor de una participación de 76% por parte de la Secretaría, y como Secretaría somos también socios mayoritarios e inversionistas de esto. Tenemos asambleas, seguimos nuestras estrategias financieras dependiendo de nuestros resultados y nuestros dividendos. Tenemos estas reuniones de administración como cualquier otra compañía. La Secretaría tiene un comité de nominación que propone los miembros para la Junta Ejecutiva y que se unan a la Asamblea. El Fondo de Pensión del Gobierno comenzó en 1990 y después se consolidó en 1996. Se maneja por parte de la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de Finanzas tiene este fondo y muestra o también dirige la normatividad y los lineamientos a seguir. Tienen un manejo en la política fiscal y el manejo del presupuesto fiscal, y además también sirve como un administrador de las nuevas poblaciones de edad y crear un ingreso real para los gastos y la transferencia de las finanzas al déficit que no es petrolero. Su flujo de capital consiste en todos los ingresos de petróleo, así que todo lo que reunimos en impuestos y dividendos de Statoil se van directamente del SDFI y se meten a este fondo de pensión. Y ya después tenemos las reglas de gasto, en el que decimos no podemos utilizar más de 4% del total del dinero en un año, en un presupuesto anual. Esta regla se estableció en el 2001. Y creo que es muy importante tener este consenso sobre cómo vamos a utilizar estos recursos. No es algo fijo, no es que se tiene que usar hasta el 4%. En el 2008-2009, cuando tuvimos la crisis financiera, sí gastamos un poco más. Hoy en día estamos relativamente estables y bajamos al 3-4%. El capital, todo el capital se invierte fuera. Y la forma de proteger esto también es con el 60% de los activos de capital en ingreso fijo y 5%
en inmobiliaria del ingreso fijo. Hemos alcanzado más de 47,000 millones de pesos en el trabajo y 660,000 millones de pesos se han juntado en el último año. Tiene un 1% de todas las participaciones en la bolsa de valores en Europa. Va a seguir creciendo en años, en las siguientes décadas, y vamos a tratar de también tener una buena base económica para el futuro. Este también ha sido un instrumento muy importante para evitar que la economía solamente dependa del petróleo y del gas, porque aún tenemos otras industrias muy fortalecidas y nuevas formas también de mantener nuestros valores de vida y una visión completa. Quisiera hablar también ahora de la provisión. En la última década hemos tenido un crecimiento muy importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y hemos desarrollado en nuestra sociedad sin que realmente se den cuenta de este cambio, lo hemos presenciado. Nuestra participación en el mercado es casi 8% en perforación, 50% en equipo submarino y el resto de submarino a tierra. Tenemos muchos retos también en la plataforma continental que lo vemos manifestado en actividades globales. Los yacimientos generalmente han estado submarinos y hemos trabajado en áreas sin infraestructura, teniendo un desarrollo técnico y tecnológico, y en algunos lugares hemos trabajado con esto, lo cual ha sido muy esencial para desarrollar y para poder obtener los recursos. Y la historia continúa. Seguimos cada vez más al norte. Hoy perforamos lugares que no podíamos perforar hace 20 años. Y creo que todas las industrias están desarrollando tecnología de punta, nuevos sistemas, un flujo multifase y nuevas actividades, por ejemplo, por mencionar algunos de los cambios. Hoy en día estamos en la fábrica de LNG, le llamamos Snøhvit en Noruega, o también Ormen, que está produciendo gas en la costa. Alrededor de 20% del consumo de gas se obtiene de ahí, pero no hemos podido producir aún y desarrollar una solución completa para el flujo multifase. Y creo que esto es algo bueno de cierta forma, porque nos muestra cómo hay una interacción entre las compañías, el Estado y la industria, y una precondición para el éxito. Estoy muy orgulloso como secretario de decir que hemos podido aumentar todo el valor de nuestras tecnologías y de nuestros mercados, no solo dando una provisión de la plataforma continental, sino a diferentes lugares del mundo. El hecho de que tenemos una competencia entre los diferentes actores, creo que es muy importante y también es una precondición para el éxito, y es muy importante asegurar que esto se mantenga.
Hoy en día vemos que nos estamos expandiendo en países como Angola, Australia, Brasil. Y aquí tenemos uno de los retos principales de nuestra plataforma continental. Hoy en día, esto es después de la venta y una industria tan importante en la que la participación fue más de 62 billones de dólares. Como les mencioné, vimos una baja en la producción de petróleo y este es uno de nuestros retos más importantes que tenemos hoy. ¿Cómo vamos a descubrir nuevos recursos? ¿Cómo vamos a mantener nuestra producción? Tenemos una estrategia por parte del Parlamento desde 2011 y hay un consenso general en el que decidimos movernos a 4 estrategias específicas para alcanzar nuestras metas. La política, el marco, el sistema tributario, todo esto ha sido estable por muchas décadas y creo que es algo importante mantener hasta los días que vienen. Pero voy a mencionarles los puntos más importantes. Necesitamos aumentar la recuperación de los yacimientos actuales. Una parte significativa de nuestra producción en los próximos 10 a 20 años son yacimientos que ya están en producción y necesitamos recuperar más de la base de producción total. En cada porcentaje podemos también aumentar la tasa de recuperación para beneficiar a la sociedad. Entre 50 y 60 billones de dólares es lo que buscamos recuperar. Necesitamos desarrollar descubrimientos a nivel comercial. Muchos de los descubrimientos actuales han sido pequeños y son cruciales en el sentido que necesitamos desarrollarlo mientras tengamos la competencia y la infraestructura implementada. Hay muchos lugares en Noruega ven financiamientos pequeños que están atados a la infraestructura existente para poder desarrollar recursos que de otra manera no habrían podido ser desarrollados. Necesitamos continuar con exploración activa en todas las áreas. En 2011 hicimos el mayor descubrimiento costa afuera a nivel global en una parte de la plataforma continental que se consideraba madura, primero en 1965 y es parte en el Mar del Norte que hemos hecho la mayoría de las perforaciones y actividades, pero al ir progresando también nos demuestra que la naturaleza nos ofrece a veces algo que nosotros no pudimos predecir en su momento. Necesitamos abrir nuevas áreas para producción de gas y petróleo. Hemos abierto la mitad de la plataforma continental noruega y al desarrollar la tecnología, la necesidad y la competencia que se necesita para ir más profundo en las áreas del norte y en las áreas más demandantes, y lo vamos a continuar haciendo en el futuro al haber abierto toda esta parte en la historia. Sí, esto es lo que les quería comentar. Y estos son los puntos que quería compartir con ustedes y muchas gracias por su atención.